¿sí? Esencialmente se usa para extraer sustancias que son volátiles, que son insolubles en un solvente y que están en muy poquita cantidad. Entonces el sistema esencialmente funciona, el sistema formal funciona de esta manera. Yo tengo por un lado un balón donde voy a tener mi solvente y voy a tener acá una fuente de calor. La fuente de calor, el solvente pasa de estado líquido a estado gaseoso, o sea que pasa a estado vapor, y ese vapor entra a un segundo balón. En este balón, ¿qué es lo que hay? Usualmente, esta clase de técnicas se usa para extraer esencias, ¿sí? Entonces, acá adentro, lo que puedo llegar a tener, por ejemplo, es alguna especia, ¿sí? Alguna especia, donde acá también voy a tener una fuente de calor, ¿sí? Entonces la especia va a liberar estas sustancias volátiles. ¿Cuál es el tema? Y ahí es donde viene el núcleo de esta técnica. La especia tiene muy baja cantidad de compuestos volátiles. Muy, muy baja. Entonces, por sí misma, no tiene la posibilidad de salir de acá y entrar al refrigerante. Porque la cantidad es tan pequeña que no llega a recorrer todo este camino, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que yo acá obtengo la esencia? ¿Cómo es que lo obtengo? Y bueno, lo que ocurre es un arrastre, ¿sí? Acá entra mucha, mucha, mucha cantidad de vapor del solvente. Y esta mucha cantidad de vapor del solvente, así como entra por un tubito, va a salir por el otro tubo, hacia el refrigerante. El tema es, en ese entrar y salir, ¿con quiénes se va a encontrar? Con estos compuestos volátiles, que van a estar en poca cantidad, pero van a estar ahí, ¿sí? Entonces, en este camino recorrido, lo que va a ocurrir es que el vapor va a tomar a estos compuestos volátiles y los va a arrastrar consigo mismo. Entonces, una vez que sale del refrigerante, vamos a tener la esencia más el solvente, ¿sí? Esto es lo que se obtiene, más impurezas, ¿no? Obvio, más impurezas de distinto tipo. Esto es lo que se obtiene al cabo de una destilación por arrastre por vapor. El concepto de arrastre requiere, por un lado, una gran diferencia de cantidades. ¿Sí? Vamos a anotar. Diferencia de cantidades. ¿Y por qué diferencia de cantidades? Y piénsenlo como cuando, no sé, si a mí me agarra mi papá, que mi papá mide 1,80 m y pesa casi 100 kilos, y me agarra de un brazo, posiblemente me pueda arrastrar. En cambio, mi madre, que
pesa 10 kilos menos que yo, posiblemente no me pueda arrastrar. Bueno, esto es así, ¿sí? Tiene que haber una diferencia en la cantidad, ¿sí? Si hay mucha cantidad de uno y poca cantidad del otro, el vapor que está en mucha cantidad va a poder arrastrar a la esencia. Por otro lado, no deben ser miscibles entre sí. Porque si son miscibles entre sí, en definitiva, lo que va a ocurrir acá es una disolución. Y no queremos que ocurra una disolución. Lo que queremos es que ocurra un arrastre. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Excelente. Y lo que tiene que ocurrir para poder elegir el sistema apropiado es que deben ser separables en fase líquida. ¿Qué significa que deben ser separables? Que el producto de la destilación, esto tiene que ver con que el producto de la destilación por arrastre es una mezcla donde yo voy a tener al solvente, que anteriormente estuvo en fase vapor, voy a tener a la esencia, al aceite esencial, y voy a tener impurezas. Y formalmente voy a tener un montón de solvente y re poquita esencia. Entonces, esto debo poder separarlo. ¿Sí? Como método de separación, se suele usar la extracción. Y como método de verificación de pureza, se suele usar la cromatografía en capa delgada. Por eso, este TP tiene en sí 3 etapas. La destilación en sí la extracción, que es la purificación, en realidad vamos a poner así, purificación por extracción, y finalmente la comprobación, porque tenemos que comprobar, primero, que la extracción fue exitosa, o sea que no perdimos la esencia, y finalmente la comprobación de pureza por cromatografía. Estas son las 3 etapas.
el método de destilación por arrastre por vapor, como les decía la semana pasada, la destilación se puede hacer de dos formas, por dos métodos. Con un generador de vapor, que es esto que tenemos acá, ¿sí? Tenemos un balón que genera el vapor y ese vapor entra en otro balón donde está la especia, o con un generador in situ, que es un sistema igual al de la destilación simple. Y que entonces, dentro del balón, en esta situación, dentro del balón, se coloca la especia y el solvente. ¿Qué solvente se usa? Usualmente en este método se usan dos, el agua o el alcohol. Nosotros, el método preferido es con agua. ¿Y por qué? Porque calentar alcohol no es lo recomendable. En la vida uno nunca recomienda calentar compuestos volátiles. Y formalmente, la clase de esencias que nosotros obtendríamos a partir de especias como el tomillo, el laurel, pueden ser flores como la lavanda, pueden ser cáscaras de naranja, de limón. Muchos de ellos son solubles en alcohol. Y lo que nosotros queremos es que justamente se cumpla la condición de inmiscibilidad. Entonces, por eso es que usamos el agua. Entonces, en el que se arrastran esencias, también llamados aceites esenciales. Dicho de otra forma, lo que da aroma es una esencia o es un aceite esencial. Por eso cuando hacemos esto, muchas veces el laboratorio huele a comida. Y formalmente terminamos todos oliendo mal cuando hacemos esta práctica. Yo siempre digo, de ahí a la ducha, directo, ningún salir. Ese viernes no se sale sin ducha previa. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? El producto de la destilación como les dije, es una mezcla de entre el solvente, la esencia e impurezas. Entonces, la segunda etapa, que es la purificación por extracción, tiene un objetivo que es bastante puntual y es de este producto quedarnos con la esencia. Entonces, ¿cómo se hace esto? La etapa 2
es la purificación por extracción. Entonces, el método lo que hace es, busca separar. Nosotros vamos a tener el solvente, que usualmente usamos agua, la esencia e impurezas. Y vamos a aplicar una serie de pasos con el objetivo que se vaya el solvente, se vayan las impurezas y nos quedemos con la esencia. Esta serie de pasos, que son justamente 3, son una extracción. El esquema extractivo que vamos a utilizar va a ser el siguiente. Al destilado le vamos a agregar un solvente orgánico volátil. ¿Por qué se imaginan que le vamos a agregar un solvente orgánico volátil? Pongo aquí en pantalla qué es el destilado. Pensemos un poquito la relación de cantidades. Yo la dije por acá. ¿Cómo tienen que ser las cantidades? ¿Tienen que ser iguales? Tienen que ser muy diferentes, ¿sí? Entonces, este destilado, en relación de cantidades, ¿de qué va a tener mucho y de qué va a tener poquito? Va a tener mucho solvente y muy poquita esencia, ¿sí? Muy bien. Vamos a anotarlo por acá. Este destilado tiene mucho solvente, muy poca esencia. Un procedimiento de extracción lo que hace es ir jugando con la solubilidad, ¿sí? La extracción es un método que juega con la solubilidad, ¿sí? Y algo muy sencillo, si la esencia es insoluble en agua, en compuestos orgánicos, ¿cómo va a ser? ¿Soluble o insoluble? Soluble. Muy bien. ¿Se entiende? Si es insoluble en agua, va a ser soluble en compuestos orgánicos, ¿sí? Porque son lo contrario. Entonces, al destilado, que tiene mucho solvente, que es agua, y muy poca esencia, le vamos a incorporar un solvente orgánico volátil, ¿sí? Y me va a quedar esto separado, que lo voy a poder ver en 2 fases, ¿sí? Voy a tener una fase acuosa y voy a tener una fase orgánica. El agua
¿De dónde va a venir? El agua, ¿sí? Yo estoy poniendo acá que va a haber una ampolla de decantación. El agua, ¿de dónde va a venir? Está bien, va a generar una fase acuosa, pero acá, ¿dónde está? En el destilado, porque era el solvente del destilado, ¿sí? La fase orgánica va a tener este solvente orgánico que yo incorporé. La fase acuosa viene del destilado, ¿sí? Que el destilado, acuérdense, es agua, la esencia e impurezas. ¿La esencia dónde se va a quedar? ¿Acá o acá? La esencia va a estar acá, ¿sí? Acá voy a tener la esencia. ¿Va a estar la esencia sola ahí? Me encantaría que esté la esencia sola, pero ¿va a estar la esencia sola? No, ¿quién más va a estar ahí? Va a estar el solvente orgánico, acá va a estar la esencia disuelta en el solvente orgánico y las impurezas solubles en el solvente orgánico. Y en la fase acuosa, ¿quién va a quedar? Bien, acá también van a quedar impurezas, otra clase de impurezas, pero van a quedar acá. Acá queda acá está el solvente de arrastre, e impurezas solubles en agua, o sea, en ese solvente de arrastre. ¿Sí? Esta separación de fases se hace, se los muestro acá, la compu, se hace empleando esto, ¿sí? ¿Se llega a ver bien? Esto se llama ampolla de decantación. Tiene un diseño cónico y cuando yo meto, por ejemplo, meto acá el destilado, no veo estas dos fases porque la cantidad de esencia que tengo es tan chiquita que básicamente no puedo hacer esta separación sin la incorporación de un solvente orgánico, ¿sí? Entonces, yo pongo el destilado,
pongo el solvente orgánico y entonces ahí sí me aparecen las dos fases. En una fase va a ser la acuosa, voy a tener el solvente de arrastre y las impurezas solubles en agua. En la otra voy a tener mi solvente orgánico que va a haber disuelto a la esencia y a aquellas impurezas que sean solubles en este solvente. ¿Sí? Bien, entonces, ahora viene la pregunta. Tengo dos fases. Las separo por medio de la ampolla de decantación. ¿Cuál guardo? ¿Cuál tiro? Bien, voy a guardar la fase orgánica, ¿sí? Yo voy a seguir trabajando con la fase orgánica, porque en definitiva, con lo que yo quiero seguir trabajando es con la esencia, ¿sí? Recuerden que yo parto del destilado, hago el procedimiento de extracción y yo me quiero quedar con la esencia pura. En el medio tengo que sacar el agua y las impurezas. Si ustedes se fijan, yo acá en este primer paso ya saqué el agua y parte de las impurezas. Todos los pasos que haga a posteriori van a ser para eliminar estas impurezas solubles en el solvente orgánico. ¿Sí? Entonces, esta fase se descarta. Y termina acá. Continúo trabajando con la fase orgánica. La fase orgánica, lo que voy a hacer es agregarle. Le voy a agregar hidróxido de sodio concentrado, 10% masa en volumen, y voy a tener nuevamente una fase acuosa y una fase orgánica. Y acá es donde empieza a jugar un poquito la química, ¿sí? No os asustéis, ¿sí? Es una reacción ácido-base. Los aceites esenciales en su estructura suelen tener estos grupos. Y otras cosas, ¿no? Acá puede haber otras cosas que no nos importan. ¿Saben cómo se llaman estos grupos? Estos compuestos se llaman fenoles. En la estructura, los aceites esenciales contienen fenoles. Pero los fenoles son una clase muy particular de compuestos que, frente a bases fuertes en serio, se comportan como ácidos. Entonces, cuando yo tengo un fenol, y le agrego hidróxido de sodio, esta es una reacción reversible,
pero pongámoslo con una flecha. Si esta es la base, frente a la base dijimos que esto se comporta como un ácido. Ácido más base, ¿qué me da? Agua, ¿y qué más? Y sal. Ácido más base me da una sal más agua. Y en particular, la sal va a ser esa. Esta clase de compuestos se denominan fenóxidos, ¿sí? Y lo copio acá abajo. Esto es un fenóxido. Esta unión entre el oxígeno y el sodio, ¿qué clase de unión hay ahí? Acá hay una unión iónica. Ahí hay una unión iónica, ¿sí? Todo el resto del compuesto es orgánico, pero ahí hay una unión iónica. Y esa unión iónica determina que este compuesto, esta sal de sodio, sea soluble en agua. Porque hay una unión iónica, ¿sí? Bien, vuelvo a la hoja anterior entonces. Agregué hidróxido de sodio. Mi esencia, que es un compuesto fenólico, reacciona con el hidróxido de sodio, forma el fenóxido. ¿Dónde va a estar la esencia? ¿En qué fase? Acuosa. Muy bien. Va a estar en la fase acuosa. Porque lo único que yo hice con la esencia, la hice reaccionar con hidróxido de sodio. Reaccionó este hidrógeno que fue reemplazado por un sodio. La esencia está, el tema es que cambia su solubilidad debido a esa unión. Entonces, en la fase acuosa, acá está la esencia como fenóxido, ¿sí? Y voy a tener algo más.
disuelta en agua. Y puedo tener impurezas que también reaccionen con hidróxido de sodio. ¿Puedo tenerlas? Sí, las puedo tener. Bien. En la fase orgánica, ¿qué tengo en la fase orgánica? Bien, acá tengo. Acá está el solvente orgánico y las impurezas que no reaccionan con hidróxido de sodio. ¿Sí? Bien. Fíjense, quiero ir un segundo para atrás. Yo les dije, a partir del destilado, tenemos 3 pasos de extracción para obtener la esencia. ¿Sí? Yo ya hice 2 pasos. Hice un primero por incorporación de solvente, el segundo por incorporación de una base, obtengo el fenóxido. El tema es que yo lo que quiero es la esencia como tal, no me interesa tener el fenóxido. Entonces, lo que tengo que hacer es aprovechar una característica que tienen los fenóxidos, y es que si yo tengo un fenóxido y yo le incorporo un ácido, por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿qué ocurre? El sodio se va, vuelvo a tener el compuesto fenólico y se me forma cloruro de sodio como subproducto. ¿Sí? Entonces, aprovechando esta posibilidad, lo que voy a hacer es, a partir del fenóxido, voy a volver a obtener la esencia en su estado puro y la voy a extraer con solvente orgánico. Entonces, a partir de esta fase acuosa, lo que voy a hacer es agregar ácido clorhídrico, 10% más en volumen, y voy a agregar también solvente orgánico. ¿Por qué agrego solvente orgánico? Por el mismo motivo que agregué solvente orgánico acá. La cantidad de esencia que yo tengo es tan poquita que para poder separarla en una ampolla de decantación necesito sacarla con el solvente. Voy a tener por un lado una fase acuosa que va a contener la sal,
aquellas impurezas que no reaccionan con ácido clorhídrico, o sea que quedaron ahí. En tanto que en la fase orgánica, acá está la esencia tal cual yo la quiero, disuelta en el solvente orgánico, y puede haber impurezas, ¿sí? Pero más allá de que acá puede haber impurezas, usualmente con estos 3 pasos uno se asegura la purificación del aceite esencial. Preguntas. Abro espacio de preguntas. ¿No tenemos preguntas? Es un método de purificación, es una purificación por extracción. Este es un método de purificación. Te pido por favor si me podés ampliar eso de la fase acuosa y la fase orgánica, porque no entiendo la pregunta. ¿Sí? La extracción es un método que se basa en diferencia de solubilidades. Entonces, yo juego con las solubilidades de los compuestos. Y en particular, lo que estoy haciendo acá es haciendo reaccionar a los compuestos con distintos reactivos, aprovechando las características que tienen los fenoles y fenóxidos. Pero hay otra pregunta que quedó ahí y que no la respondí. Ok. Listo. Profe, perdón, ¿puedo hacer una pregunta?